La mañana en que Laura decidió dejar a su padre en la residencia de ancianos no se sentía como un día normal, pero el mundo afuera se comportaba como si no estuviera pasando nada fuera de lo común. El cielo estaba despejado, de un azul pálido, lavado suavemente con finas nubes blancas. La gente paseaba a sus perros, un hombre corría con los audífonos puestos y un niño lloraba porque su globo se le había escapado de la mano y se había perdido en el aire. La vida seguía, intacta e indiferente, mientras Laura estaba sentada detrás del volante de su coche, con las manos tan fuertemente apretadas al volante que sus nudillos se habían puesto blancos. A su lado, en el asiento del copiloto, su padre tarareaba una melodía de algún viejo programa de radio que solía amar, su voz delgada y temblorosa, pero todavía intentando encontrar una nota en un mundo que se había vuelto demasiado confuso para él. Sobre las piernas, sostenía una gorra de lana gastada que siempre usaba en invierno, aunque ya era a finales de primavera y hacía suficiente calor como para no necesitarla. La sujetaba como un niño que se aferra a su juguete favorito. «Estás manejando muy rápido, Laurita», murmuró de pronto, girando un poco la cabeza hacia ella. «Te vas a pasar la vuelta de la panadería». Laura tragó saliva. Hacía casi 2 años que no iban juntos a esa panadería. Había cerrado el invierno pasado. «No vamos a la panadería, papá», dijo en voz baja. «Hoy tenemos una cita, ¿recuerdas?». Él frunció el ceño, su mirada perdiéndose por la ventana, su reflejo apenas visible en el cristal. «¿Una cita?», repitió como si saboreara la palabra y la encontrara extraña. «¿Con el doctor?». «Algo así», respondió ella, porque no tenía el valor de pronunciar las palabras residencia de ancianos delante de él. Decirlo en voz alta lo haría algo fijo, definitivo, algo de lo que ya no habría vuelta atrás. Sentía el pecho apretado, un dolor sordo empujando contra sus costillas. Durante semanas había caminado con esa presión encima, como si su corazón fuera una piedra pesada que cargaba cada segundo del día. Por las noches se quedaba despierta escuchando a su padre vagar por el pasillo, abrir y cerrar puertas, murmurar para sí mismo, a veces llamándola por el nombre de su madre, Marian, la mujer que había muerto 3 años atrás y que, sin embargo, parecía volverse más presente en la casa con cada mes que pasaba, como si el vacío que había dejado se hubiera convertido en algo vivo, respirando en las paredes. «No puedo seguir así», se repetía una y otra vez Laura. Las reuniones de trabajo perdidas, las llamadas de los vecinos cuando él dejaba la estufa encendida, el día en que lo encontró fuera de la casa en pantuflas, confundido, preguntando dónde estaba su parada de autobús. Había visto su deterioro en tiempo real, impotente mientras él olvidaba nombres, fechas, rostros, trozos de sí mismo que se desprendían como hojas en otoño. La primera vez que él olvidó su cumpleaños, ella se lo tomó a broma. «Nos estamos haciendo viejos los dos, papá», dijo restándole importancia. La segunda vez lloró en la ducha, donde él no podía verla. Para la tercera, él ya no sabía por qué estaba llorando. Giró el coche hacia una calle más tranquila. El letrero de Hogar de Cuidados San Miguel surgió delante de ellos, en letras azules y tranquilas que hacían que el lugar sonara inofensivo, casi amable. Odiaba ese letrero. Le parecía un juicio contra ella, un recordatorio de que estaba haciendo aquello que juró que nunca haría, dejar a su padre en un lugar así. Mientras pasaban junto a setos recortados y cercas recién pintadas, Laura pensó en las promesas que había hecho cuando su madre murió. Todavía podía ver la habitación del hospital, las máquinas pitando, la mano de su madre deslizándose fuera de su débil agarre. «Cuida de él», le había susurrado su madre, con la voz apenas audible. «Es fuerte, pero por dentro es más blando de lo que parece. No lo va a decir, pero te necesita». «Lo haré», había respondido Laura, con la seguridad de alguien que todavía no sabía lo que la demencia iba a hacerles a todos. Ahora, 3 años después, lo estaba llevando a un lugar donde desconocidos recibirían un salario por cuidarlo. Casi podía escuchar su propio corazón discutiendo con su cabeza. «Lo estás abandonando». «No, lo estás protegiendo. Eres egoísta. Estás agotada. Estás haciendo lo mejor. Lo prometiste. No puedes con esto tú sola». Su padre miró sus propias manos y jugueteó con la gorra vieja, tirando de un hilo suelto. «¿Por qué llevo puesto mi suéter bueno?», preguntó de repente mirando su manga. «¿Es domingo?». «Es un día importante», respondió Laura, porque al menos eso era verdad. Lo miró de reojo y vio que se había afeitado esa mañana con la misma lentitud cuidadosa que tenía antes de ir a trabajar cuando ella era niña y lo observaba hacerse el nudo de la corbata. Ahora lo veía más pequeño, con los hombros encorvados, las manos antaño fuertes marcadas por manchas de la edad y finos temblores. Pero sus ojos, cuando se aclaraban,
seguían teniendo ese mismo calor profundo que la consolaba cuando despertaba de pesadillas de niña. Él observaba los edificios pasar. A tu madre le gustaban los domingos, murmuró. Después de misa comprábamos pan. Ella siempre elegía el que tenía la corteza más crujiente. Sus labios se curvaron en una fugaz sonrisa. Decía que si el pan crujía cuando lo apretabas, significaba que el día iba a ser bueno. Laura se mordió el labio. Ella también lo recordaba. Los tres sentados a la mesa, su madre rompiendo trozos de pan, su padre contando chistes malos, las migas esparcidas como pequeños copos de nieve. La cocina era pequeña, pero entonces se sentía como el centro del universo. Ahora la casa estaba en silencio. La mesa tenía solo dos sillas acercadas una a la otra, porque a menudo ella tenía que ayudarle a sentarse. El pan, cuando lo compraba, seguía blando incluso después de un día. Ya nadie reía lo suficientemente fuerte como para hacer crujir la corteza. Entró con el coche en la entrada del hogar de cuidado San Miguel y el estómago se le encogió al ver los parterres ordenados, los bancos blancos, las grandes puertas de cristal que se abrían automáticamente. Todo se veía bonito, limpio, organizado, y de alguna manera eso lo hacía peor. Estaba todo tan preparado para recibirlo que Laura sentía como si el edificio mismo hubiera estado esperando este momento, su fracaso, su rendición. Su padre se inclinó un poco hacia la ventana, entrecerrando los ojos. Esto no es la panadería, dijo confundido. No, papá, susurró ella, aparcando el coche. Es un lugar donde pueden ayudarte, donde vas a estar seguro. Él guardó silencio, el rostro tensándose ligeramente, como cuando algo casi tenía sentido, pero no del todo. ¿Seguro? Repitió. ¿Tú no vienes? La pregunta la cortó más hondo que cualquier acusación. Apagó el motor. El silencio repentino dentro del coche hizo que el sonido de su propia respiración se oyera demasiado fuerte. Voy a venir a verte, dijo despacio. Las palabras le supieron a traición en la boca. Vendré todo el tiempo, te lo prometo. Él la miró fijamente, y por un breve instante sus ojos estuvieron cristalinos, sin niebla. El hombre que la había cargado sobre los hombros, que le enseñó a andar en bicicleta, que trabajó turnos dobles para que pudiera ir a la universidad, la miró con algo entre dolor y comprensión. Estás cansada, dijo sencillamente, con una voz que parecía más vieja que su edad. Te hago la vida difícil ahora. La garganta de Laura se cerró. No, no es... Pero él sonrió, una sonrisa pequeña y triste, y le dio una palmadita en la mano. Lo sé, Laurita, no soy tonto, solo olvidadizo. Se tocó la sien con un dedo y soltó una risita débil. La luz parpadea, pero todavía está encendida a veces. Ella apartó la mirada, parpadeando para contener las lágrimas. No había esperado que comprendiera nada aquel día. De algún modo, eso lo hacía más difícil. Si él hubiera estado completamente perdido, quizá habría logrado convencerse de que estaba haciendo lo correcto. Pero el hombre que amaba seguía ahí dentro, atrapado tras la confusión. Salió del coche y rodeó el vehículo para ayudarlo. Su cuerpo estaba más frágil de lo que recordaba. ¿Cuándo se había vuelto tan ligero? Él se apoyó con fuerza en ella mientras se acercaban poco a poco a la entrada. Las puertas automáticas se deslizaron con un zumbido suave, dejando escapar una ráfaga de aire frío con olor a desinfectante y a algo floral que intentaba con demasiado empeño oler a hogar. Dentro, el vestíbulo del hogar de cuidados San. Miguel era amplio y luminoso, con paredes de colores pastel y una música de fondo suave saliendo de altavoces ocultos. Detrás del mostrador de recepción colgaba un gran cuadro de un campo soleado, como si quisiera convencer a todos los que entraban de que aquel era un lugar de paz y esperanza, y no un lugar donde las vidas se iban doblando lentamente hacia su último capítulo. Una joven en el mostrador levantó la vista y sonrió con una calidez profesional. Buenos días, dijo. ¿Deben de ser el señor Herrera y su hija? Escuchar su nombre pronunciado de esa manera, formalmente, como un caso ya preparado, hizo que el estómago de Laura se revolviera. Asintió. Sí, yo soy Laura. Él es mi padre, Miguel Herrera. Tenemos una cita con admisiones. Por supuesto, respondió la mujer. Los estábamos esperando. Por favor, tomen asiento. En un momento vendrá alguien. Los estábamos esperando. La frase se le clavó pesada por dentro. Su padre miró alrededor del vestíbulo. Varios ancianos estaban sentados en sillones cómodos cerca de las ventanas. Una mujer dormitaba con una manta sobre las rodillas, la boca ligeramente abierta. Un hombre en silla de ruedas miraba fijamente un televisor colgado en la pared, donde un presentador de programa de entrevistas reía demasiado fuerte. Dos ancianas susurraban con las cabezas juntas,
moviendo las manos despacio mientras hablaban. Esto parece un hotel, murmuró su padre ajustándose la gorra. ¿Estamos de vacaciones? Laura forzó una sonrisa. Algo así, respondió guiándolo hacia un banco acolchado. Él se sentó con un suspiro suave, las manos apoyadas en el asa de la pequeña maleta que habían traído. La maleta era vieja, la misma que él había usado en los viajes familiares cuando ella era niña. Tenía las esquinas gastadas y el cierre metálico un poco torcido por tantos años de uso. Dentro, Laura había guardado su suéter favorito, su cepillo de dientes, algunas fotografías y el viejo reproductor de casetes que a él aún le gustaba sostener. Aunque las pilas ya no funcionaban y conseguir cintas era casi imposible, un hombre alto, con camisa blanca y una placa con su nombre, se acercó a ellos. ¿La señorita Herrera? Preguntó. Soy Daniel, el coordinador de admisiones. Es un gusto por fin conocerla en persona. Hablamos por teléfono. Sí, respondió Laura, poniéndose de pie y secándose las manos húmedas en los vaqueros. Hola. Él le estrechó la mano con un gesto perfectamente ensayado, y luego se inclinó un poco para ponerse a la altura de los ojos de su padre. Y este debe de ser el señor Miguel. Hola, señor. Bienvenido a San Miguel. ¿Cómo se siente hoy? Su padre lo miró con recelo y luego miró a Laura, como preguntándole en silencio si ese hombre era de fiar. Estoy aquí, dijo al fin. Mi hija me trajo. Daniel asintió con una sonrisa paciente. Eso está muy bien. Vamos a cuidar. Muy bien de usted aquí, ¿sí? Nos aseguraremos de que esté cómodo. El pecho de Laura se encogió. Las palabras sonaban amables, pero también sonaban definitivas, como el cierre de una puerta. Si quiere, podemos hacer el papeleo en mi oficina, dijo Daniel, dirigiéndose a ella. No tardaremos mucho. Luego le enseñamos la habitación de su padre y le presentamos a parte del personal. Ella miró a su padre. Él estaba mirando una planta en la esquina, tocándole las hojas con expresión confundida, como si intentara recordar de qué árbol se trataba. Está bien, dijo ella. Papá, voy con este señor a firmar unos papeles. Vuelvo enseguida, ¿sí? Quédate aquí. Él frunció el ceño levemente. ¿Te vas? Solo unos minutos, le aseguró, inclinándose para darle un beso en la frente. Su piel olía vagamente a loción para después de afeitar, y al mismo jabón que llevaba usando décadas, algo simple y limpio. No me voy lejos, él asintió, pero la incertidumbre siguió en sus ojos. Ella la sintió como un peso físico mientras seguía a Daniel por el pasillo. Las paredes estaban decoradas con fotos enmarcadas de paisajes y ancianos sonrientes jugando a las cartas, leyendo, trabajando en el jardín, todo cuidadosamente elegido para crear una imagen de serenidad. En la oficina, Daniel le ofreció un asiento y deslizó un montón de papeles sobre el escritorio. Vamos a revisarlos juntos, dijo con calma. La mayoría es estándar. Historial médico, información de contacto, formularios de consentimiento. Los dedos de Laura temblaron ligeramente al tomar un bolígrafo. Ya había leído gran parte de ese archivo en casa, de noche, cuando su padre por fin se dormía. Aún así, verlo allí, en esa oficina, convertía las posibilidades en realidad. Está haciendo lo correcto, ¿sabe? Dijo Daniel con suavidad al notar cómo dudaba. Nunca es fácil. Nadie viene aquí con el corazón ligero. Pero tenemos un equipo completo. Enfermeras, terapeutas, médicos. Él va a estar seguro. Y usted podrá volver a ser su hija, no solo su cuidadora. Laura apretó los labios. La expresión hacer lo correcto le parecía demasiado limpia, demasiado simple para lo que sentía. Firmó formulario tras formulario, su nombre apareciendo en tinta azul oscuro junto a frases como parte responsable y consentimiento de ingreso. Cada firma se sentía como una diminuta traición escrita claramente sobre el papel. A mitad del proceso, Daniel sacó un archivo más pequeño. Estos son sus efectos personales, explicó. Cuando esté instalado, etiquetaremos todo para que nada se extravíe. También puede dejarnos cualquier instrucción especial sobre objetos que sean importantes para él. Abrió el archivo, revelando una lista de inventario, y un pequeño sobre se deslizó hacia afuera, quedando cerca de la mano de Laura. Era amarillento, arrugado, y en la parte delantera tenía la letra de su padre. Para Laura. Abrir cuando ya no sea yo mismo. El cuarto pareció girar a su alrededor. Los sonidos del pasillo se desvanecieron. El zumbido del aire acondicionado se volvió de repente ensordecedor y lejano al mismo tiempo. Ella se quedó mirando el sobre como si fuera algo vivo. Daniel frunció el ceño suavemente. No estoy seguro de cómo llegó eso ahí, dijo. Tal vez venía en su maleta. Pero Laura apenas lo escuchaba. Su nombre en el sobre, las letras precisas y cuidadosas que su padre usaba al pagar facturas o escribir listas de la compra. Parecía una voz que le hablaba desde otro tiempo.
La frase «cuando ya no sea yo mismo» atravesó sus defensas. ¿Quiere un momento?, preguntó Daniel con delicadeza. Ella asintió con la garganta demasiado cerrada para responder. Él se levantó en silencio. Voy a ver cómo está su padre, dijo. Tómese el tiempo que necesite. Cuando cerró la puerta tras de sí, Laura se quedó sola con el sobre. Tenía las manos frías mientras lo recogía. El papel estaba frágil bajo sus dedos, los bordes suavizados por los años. Probablemente lo había escrito mucho antes de ese día, quizás incluso antes de que su madre muriera. Lo sostuvo unos segundos, casi con miedo de abrirlo. Sabía que lo que hubiera dentro no pertenecía a aquella oficina estéril llena de formularios y políticas. Pertenecía a cocinas llenas de risa, a cumpleaños, a todos los hilos invisibles que la unían al hombre sentado en el vestíbulo. Le latía el corazón tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Finalmente, con un suspiro tembloroso, deslizó el dedo bajo la solapa y abrió el sobre. La carta en su interior estaba escrita en una hoja rayada arrancada de un cuaderno, del tipo que su padre solía dejar junto al teléfono para apuntar números y recordatorios. La tinta estaba un poco desvaída, algunas letras más marcadas que otras, delatando el peso emocional con el que habían sido escritas. La desplegó con cuidado, como si pudiera deshacerse entre sus manos. Laurita comenzaba, solo esa palabra, el diminutivo que él usaba solo cuando estaba especialmente cariñoso o cuando ella se metía en líos de niña, hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. Tragó saliva y se obligó a seguir leyendo. Si estás leyendo esto, significa que ha llegado el día que tanto temía. Significa que mi mente, que ha llevado tus historias, tus secretos y tu risa, ha empezado a traicionarme. No sé exactamente cómo estaré cuando abras esta carta. Tal vez me olvide de tu cumpleaños, tal vez te llame por otro nombre, tal vez pregunte por tu madre y tú tengas que decirme otra vez que ya no está. Si eso pasa, perdona a este cerebro viejo. No es mi corazón el que se olvida de ti. Mi corazón nunca te va a olvidar, solo que los cables se están cruzando en algún punto entre aquí. Había un pequeño círculo tembloroso dibujado con una flecha que señalaba la palabra cerebro, y aquí. Otro círculo, esta vez apuntando a corazón. Tú me conoces, Laurita. Siempre he querido ser yo quien te cuidara. Cuando eras pequeña y tenías pesadillas, me sentaba al borde de tu cama hasta que te volvías a dormir. Cuando estabas enferma, te preparaba sopa y fingía no tener miedo, aunque por dentro estuviera aterrado. Cuando decidiste irte a la universidad, sonreí y te ayudé a hacer la maleta. Y luego lloré en el coche para que no me vieras. Escribo esto porque me da miedo que llegue un día en el que ya no pueda decirte lo que siento. Puede que mi boca diga cosas confusas. Puede que insista en ir a trabajar aunque me haya jubilado hace años. Puede que me olvide de qué día es. Pero escúchame bien. Si alguna vez llegas al punto de tener que tomar decisiones por mí, quiero que sepas esto. No quiero ser tu cárcel. Lo he visto pasar, hija. Mi propio padre pasó sus últimos años en cama, y tu abuela se desgastó por negarse a pedir ayuda. Dejó de vivir su propia vida porque se sentía culpable cada vez que salía de casa. Estaba cansada, enfadada y triste, y cuando yo intentaba hablar con ella de buscar ayuda, solo decía, una buena esposa no hace eso. Una buena hija tampoco se destruye a sí misma. Si me confundo, si empiezo a deambular, si me convierto en un peligro para mí mismo o para ti, te doy permiso para hacer lo que tengas que hacer. Si eso significa llevarme a un hogar donde haya gente que sabe cuidar a alguien como yo, hazlo. No pienses, estoy abandonando a mi padre. Piensa, estoy protegiendo a mi padre de una forma en la que yo sola ya no puedo. Escribo esto ahora, mientras todavía recuerdo todo, porque te conozco. Tienes el corazón de tu madre, blando, leal, terco. Intentarás cargar conmigo sobre tus hombros aun cuando te tiemblen las piernas. Te dirás que tienes que hacerlo todo, que dejarme en un lugar especializado es traición. No lo es. No eres cobarde por pedir ayuda, eres valiente, eres amorosa, eres mi hija. Y quiero que vivas. Quiero que rías, que trabajes, que te enamores, si aún no lo has hecho, que vayas al mar los fines de semana y comas pan con corteza que cruje. Quiero que seas algo más que la mujer que se pasa el día y la noche preguntándose si yo dejé la estufa encendida. Si estás en una oficina ahora mismo, firmando papeles, con esa arruguita entre las cejas que te sale cuando estás aguantando las lágrimas. Sí, todavía recuerdo esa cara. Quiero que sepas esto. Estoy contigo. No la versión confundida de mí, que quizá esté sentado en un vestíbulo preguntando por una panadería que ya no existe, sino el verdadero yo, el que te enseñó a montar en bicicleta y corrió detrás de ti hasta que se quedó sin aire,
el que trabajó turnos de noche para que tuvieras libros y zapatos nuevos, el que bailó con tu madre en la cocina cuando creíamos que estabas dormida. Ese hombre está poniendo ahora su mano en tu hombro y diciéndote, está bien, Laurita, haz lo que tengas que hacer. No estoy enfadado, estoy orgulloso de ti. No dejes que la culpa te devore. Si tienes que llorar, llora. Eres mi hija. Somos sentimentales. Pero cuando te seques las lágrimas, recuerda que el amor no siempre se ve como estar pegado a alguien cada segundo. A veces se ve como poner a esa persona en manos de gente que puede ayudar cuando tú ya no puedes. Solo te pido una cosa, mi niña. No importa dónde esté, no dejes de ser mi hija. Ven a verme cuando puedas. Tráeme historias del mundo de afuera. Cuéntame tu día, aunque ya no siga todos los detalles. Abrázame aunque parezca distante. En algún lugar, entre la niebla, lo voy a sentir. En algún lugar, voy a saber que la niña que saltaba sobre mi espalda gritando caballito, caballito, sigue ahí. Y si llega un momento en que mire a través de ti y no te reconozca en absoluto, perdóname. Piénsalo así. Yo ya hice mi trabajo. Te crié, te amé y vi cómo te convertías en una mujer de la que me siento orgulloso. El resto es solo mi cuerpo y mi cerebro tomando un camino más largo que mi alma. Una última cosa, Laurita. Si dejarme en un hogar es algo con lo que de verdad no puedes vivir, si lees esto y todo dentro de ti grita no, no puedo, entonces no lo hagas. Trae la ayuda a casa. Pídesela a tus amigos, al gobierno, al vecino de la música alta, no me importa. Pero hagas lo que hagas, que nazca del amor, no del miedo ni de la culpa. Confío en ti. Siempre he confiado. Esté donde esté cuando leas esto, con la mente clara o perdido en algún pasillo de mi propia cabeza. Te quiero. Esa parte nunca se enferma. Tu padre, Miguel. Cuando llegó al final, Laura ya no podía ver bien la tinta. Las lágrimas le nublaban las líneas, algunas gotas caían sobre el papel y emborronaban las letras cuidadosas de él. Apretó la carta contra el pecho y se inclinó hacia adelante, los hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Había venido aquel día convencida de que estaba haciéndole algo a él, dejarlo, abandonarlo. La carta revelaba algo que nunca se había permitido considerar. Tal vez, a su manera silenciosa, él había visto venir todo esto desde hacía tiempo. Tal vez había imaginado este momento concreto, ella en una oficina, los papeles sobre el escritorio, el corazón hecho pedazos, y se había sentado años atrás a escribirle a la versión futura de su hija. La culpa que había cargado no desapareció, pero se movió, cambió de forma, se mezcló con otro sentimiento que no se había dejado sentir en mucho tiempo, el recuerdo de haber sido amada tan profundamente que alguien pensó por adelantado en protegerla incluso de su propia conciencia. Presionó la carta contra sus labios, inhalando el leve olor a papel viejo y el eco de la tinta. Luego la dobló con cuidado y la volvió a meter en el sobre, guardándolo en su bolso como si acunara una parte frágil de él para mantenerla a salvo. Alguien llamó a la puerta. ¿Laura? La voz de Daniel sonó suave. ¿Cómo va todo ahí dentro? Necesita más tiempo. Ella se secó los ojos con el dorso de la mano y respiró hondo, todavía temblorosa. Solo un segundo, alcanzó a decir. Su mirada cayó sobre la pila de formularios sin firmar que seguían sobre el escritorio. Las palabras residencia permanente, responsabilidad, ingreso parecían mirarla de vuelta. Su mano se movió hacia el bolígrafo, por instinto. Ese era el plan. Eso era lo que había decidido. Seguir adelante sería lo lógico, lo seguro. Pero ahora la decisión ya no se sentía como algo que estuviera haciendo en contra de la voluntad de él. Se sentía como estar parada en una encrucijada que él mismo le había descrito en la carta. Si de verdad no puedes vivir con esto, entonces no lo hagas, pero hagas lo que hagas, que venga del amor. Sentía que podía vivir con esa decisión. Cerró los ojos e imaginó la casa, pequeña, desordenada, el fregadero lleno de platos, sus pantuflas en la habitación equivocada, la vigilancia constante, las caminatas nocturnas. Imaginó el miedo cada vez que lo dejaba solo una hora, cómo su propia vida se había encogido. Luego lo imaginó allí, en una habitación limpia, con enfermeras que sabían cómo levantarlo sin hacerle daño, con alarmas en las puertas, con actividades y gente de su edad. Se imaginó visitándolo 2 veces por semana, quizás más, llevándole pasteles, contándole su día, caminando sola de regreso al coche cada vez, con el dolor de dejarlo detrás clavado en el pecho. La carta no le daba una respuesta, solo le daba permiso, le devolvía el peso de la decisión y le decía, confío en ti. Daniel golpeó suavemente la puerta otra vez.
Cuando esté lista, dijo. Laura abrió los ojos. Extendió la mano hacia el bolígrafo, lo tomó y luego lo volvió a dejar. En su lugar, sus dedos se movieron hacia los papeles, apilándolos con cuidado. Se puso de pie. Cuando abrió la puerta, Daniel estaba allí, con la expresión abierta y amable, listo para guiarla en los siguientes pasos. ¿Todo bien?, preguntó. Su mirada se posó un instante en los ojos enrojecidos de ella, pero no hizo ningún comentario. Probablemente había visto esa escena cientos de veces. Ella sostuvo los formularios contra el pecho como un escudo. Encontré una carta, dijo con la voz todavía áspera. De mi padre, para mí. Daniel asintió lentamente. A veces las familias dejan cosas así en las bolsas o en la ropa. Pasa mucho. La escribió para esto, continuó ella, para exactamente esto, para decirme que está bien, que no lo estoy abandonando. Soltó una risa corta y temblorosa, sin humor. Típico de él, planear incluso su propia confusión. Parece un hombre que la quiso muchísimo, comentó Daniel. Sí, susurró Laura. La quiso, la quiere. Bajó la vista a los chinos, estos papeles y luego volvió a mirarlo a él. ¿Puedo verlo? Antes de hacer nada. Claro, respondió de inmediato. Sigue en el vestíbulo. Venga. Ella lo siguió por el pasillo, ahora con pasos más lentos, más conscientes. Su mente no estaba exactamente más clara, pero había una capa diferente sobre su confusión, una ternura que suavizaba los bordes. En el vestíbulo, su padre estaba sentado en el mismo lugar donde lo había dejado, pero ya no estaba solo. La mujer que antes dormitaba ahora hablaba animadamente con él, moviendo las manos mientras gesticulaba. Su padre reía, reía de verdad, con el rostro iluminado por ese brillo antiguo que Laura no veía hacía semanas. Cuando la vio se le encendieron los ojos. Laurita, llamó, como si no se hubieran visto en días. Mira, hice una nueva amiga. Ella es... eh, Se detuvo, frunciendo el ceño. Lo siento, señora. ¿Cómo era su nombre? Isabel, dijo la mujer, soltando una risita. Pero puede decirme Isa. Así me dice todo el mundo. Isa, repitió él, contento consigo mismo. Dice que aquí se come bien. ¿Crees que tienen pan con corteza crujiente? La garganta de Laura se apretó. Quizá, dijo en voz muy suave. Es posible. Su padre miró alrededor y luego volvió a mirarla a ella. Este lugar está bonito, comentó. ¿Estamos visitando a alguien? Ella se sentó a su lado. Estábamos pensando en que te quedaras aquí un tiempo, admitió, para que haya gente cuidándote, para que no estés solo cuando yo esté en el trabajo. Él estudió su rostro con más atención, entrecerrando los ojos como si intentara enfocar a través de una niebla. Estás cansada, repitió casi palabra por palabra como antes. Tienes esas sombritas aquí. Le tocó con delicadeza debajo de los ojos. ¿Has estado llorando? Tal vez un poco, confesó ella. Él asintió solemne. ¿Hice algo malo? La pregunta la golpeó con una fuerza brutal. No, papá, dijo rápido. No hiciste nada malo, te enfermaste. Eso no es culpa tuya. Él ladeó la cabeza pensando. Tu madre también se enfermó, dijo en voz baja. Se disculpaba todos los días. Decía que lo sentía por dejarnos. Yo le decía que tampoco era su culpa. El cuerpo a veces decide rendirse antes de que el corazón esté listo. Laura tragó con dificultad. Lo recuerdo, susurró. Él sonrió levemente. Siempre estabas escuchando cuando fingías que no, bromeó. Se quedaron en silencio unos instantes con los sonidos del vestíbulo envolviéndolos. Enfermeras pasando, un teléfono sonando, la charla de la televisión. Laura observó cómo él seguía con el dedo el dibujo de la tela en su gorra. Encontré algo, dijo por fin. Entre tus cosas, una carta, tuya, para mí. Él pareció sorprendido. ¿Una carta? ¿Te escribí una carta? Sí, dijo ella con la voz temblorosa. La escribiste para cuando... ya no, fueras tú mismo. Él se lo pensó un momento y luego se encogió de hombros. Suena a algo que yo haría. Siempre planeando, decía tu madre. Miguel, siempre estás imaginando problemas antes de que pasen. Sus ojos se suavizaron. ¿Y qué dije? Las lágrimas volvieron a picarle. Me dijiste que no querías ser mi cárcel, que si necesitaba ayuda la pidiera, que no te enfadarías si te traía a un lugar como este. Él asintió lentamente, como si escuchara la sabiduría de otra persona y la encontrara razonable. Era un hombre inteligente, bromeó débilmente. Lo eras, asintió ella. Él volvió a recorrer la sala con la mirada, pasando del televisor a las sillas, al mostrador de recepción. ¿Tendría habitación?, preguntó. ¿Con ventana?
Sí, respondió Daniel, acercándose un poco. Había estado esperando a cierta distancia. Con ventana. Podemos enseñársela si quiere. Su padre miró a Laura. ¿Puedo llevar mi radio? Claro, respondió ella. ¿Y la foto de tu madre? Siempre. Él pareció pensarlo y luego suspiró. No quiero ser una carga para ti, Laurita. Tú tienes tu propia vida. Ella tomó su mano entre las suyas, sintiendo la aspereza de la piel. No eres una carga. Eres mi padre. Puedo ser las dos, dijo él, con una pequeña sonrisa. Ella rió entre lágrimas. Puedes. La carta en su bolso pesaba más que una piedra. No le ordenaba mantenerlo ni dejarlo. Simplemente le tendía la mano y le decía, lo que decidas estoy contigo. Laura tomó conciencia de que estaba parada justo en la encrucijada que él había previsto para ella. Fuera lo que fuera que eligiera ahora, tendría que vivir con ello, cargarlo en las noches silenciosas, en los recuerdos futuros que tuviera de él. ¿Quieres ver tu habitación? Le preguntó por fin. Él vaciló. ¿Te vas a quedar? Me quedaré un rato, prometió. No te voy a dejar solo el primer día. Él asintió. Entonces, está bien. Enséñame mi nueva vista. Ella inhaló hondo y se volvió hacia Daniel. ¿Podemos solo verla? Por supuesto, respondió él. No hay prisa. Como le dije, nada es completamente definitivo hasta que firme. Vamos a echar un vistazo. Acercó una silla de ruedas, procedimiento estándar, pero su padre la rechazó con un gesto orgulloso. Todavía puedo caminar, insistió. Por supuesto, señor Herrera, dijo Daniel sin perder la calma. Lo haremos despacio. Laura caminó a un lado de su padre y Daniel al otro. Avanzaron por un pasillo flanqueado de puertas, cada una con un pequeño corcho al lado. Algunas tenían fotos clavadas, nietos sonrientes, mascotas, postales. Otras estaban vacías, esperando a ser reclamadas. La habitación que le mostraron era pequeña pero luminosa, con una cama junto a la ventana, una mesita de noche, un armario y una silla. Desde la ventana se veía el jardín, con sus parterres ordenados y un sendero de piedra serpenteando entre los bancos. Parece un hotel, repitió su padre, detenido en el umbral. Uno modesto, sonrió Daniel. Pero sí, intentamos que sea cómodo. Su padre caminó hacia adentro despacio, con pasos cuidadosos. Se sentó en la cama, rebotó un poco y miró a Laura como si le preguntara silenciosamente ¿Esto aguanta? Ella se sentó a su lado. ¿Yo viviría aquí? Preguntó en voz baja. Sí, respondió ella con honestidad. Dormirías aquí. Comerías en el comedor con otros residentes. Las enfermeras te ayudarían con la medicación. Si te confundes, siempre habría alguien cerca. Él miró el jardín en silencio. Un anciano empujaba lentamente un caminador por el sendero. Una enfermera se agachaba para llenar una regadera. Cuando tu madre y yo nos casamos, dijo de repente, le prometí que nunca la pondría en un sitio como este. Le dije que cuidaría de ella hasta el final. El corazón de Laura dio un vuelco. Y lo hiciste, susurró. Cumpliste esa promesa. Él asintió. Lo hice. Y ella hizo otra. Dijo, si yo me voy primero, cuida de Laura. La miró. De verdad la miró. ¿Dijo qué quería decir con eso? Dijo que me ibas a necesitar, respondió Laura. Él sonrió levemente. Te necesito. Claro que te necesito. Pero no... como cadenas. Eso no lo quiero para ti. Ella sacó la carta del bolso y la puso con cuidado en sus manos. Eso también lo escribiste, dijo. Hace años. Él repasó su propia letra con el dedo, frunciendo el ceño. No recuerdo haber escrito esto, admitió. Pero te creo. ¿Confías en el hombre que la escribió? Preguntó ella, en voz muy baja. Él soltó una risita suave. No me queda otra. Era yo. Ella apoyó la cabeza en su hombro, como cuando era niña. Por un momento existieron en una burbuja donde el tiempo era pasado y presente al mismo tiempo. El padre fuerte y el hombre envejecido, la niña pequeña y la mujer adulta, todos sentados en la misma cama. Papá, susurró, si te dejo aquí, me da miedo sentir que te abandoné. ¿Y si me llevas de vuelta a casa? Preguntó él. Ella cerró los ojos. Me da miedo romperme. Él guardó silencio durante un largo rato. Cuando por fin habló, su voz era más suave que nunca. Entonces tal vez necesitamos otro plan. Salieron de la habitación sin dejar nada atrás. Ninguna chaqueta en el armario, ningún portarretratos sobre la mesilla. Su padre caminó un poco más despacio, la mano apoyada en el brazo de ella, y el pasillo se le antojó más largo que antes.
Daniel, percibiendo el cambio en el aire, se mantuvo a una distancia respetuosa, dándoles espacio. En el vestíbulo, su padre se detuvo otra vez, mirando a las personas sentadas cerca de las ventanas. La mujer llamada Isa le hizo un gesto con la mano, divertida. Hasta luego, Miguel, le dijo. Él sonrió y le devolvió el saludo antes de volverse hacia Laura. Me recuerda a tu tía Rosa, comentó. Siempre hablando, siempre riéndose. ¿Te acuerdas de Rosa? Sí, dijo Laura, me acuerdo. La vida también la puso en una silla, añadió él, pero nunca dejó de hacer chistes. Llegaron al mostrador. La recepcionista sonrió amablemente, con la mirada desviándose un instante hacia la pila de papeles en las manos de Laura. ¿Todo listo? Preguntó. Laura miró los documentos, luego a su padre y finalmente a Daniel. Le latía el corazón con fuerza, las palmas sudorosas, la carta en su bolso latiendo como un segundo corazón. No, se oyó decir a sí misma, todavía no. La sonrisa de la recepcionista titubeó un poco, pero se recompuso enseguida. Por supuesto, respondió. Tómese el tiempo que necesite. Daniel asintió lentamente. ¿Quiere que reprogramemos la cita? Preguntó con suavidad. Está bien, si aún no está lista. Podemos mantener su lugar en la lista de espera durante un tiempo. El padre de Laura observaba su cara. No parecía entender del todo los detalles administrativos, pero estaba muy atento a sus ojos, a cómo se apretaba su boca cuando estaba dividida por dentro. Papá, dijo ella, girándose hacia él, ¿y si, en lugar de que vivas aquí, traemos la ayuda a casa, una enfermera unas horas al día, tal vez alguien por las noches? Podemos hablar con la trabajadora social. Ya no puedo con todo sola, pero tampoco sé si puedo dejarte aquí todavía. Él parpadeó sorprendido. ¿Pueden mandar gente a la casa? Sí, asintió. Si lo pedimos, si insistimos. No será fácil. Tendremos que organizar el dinero, los horarios. Quizá tenga que cambiar cosas en el trabajo. Pero podemos intentarlo. Él miró alrededor una vez más. El lugar era bonito, limpio, seguro. Eso era evidente. Pero luego la miró a ella, su hija, la niña que había cargado sobre la espalda, la mujer que ahora lo cargaba de maneras en las que él desearía no obligarla. ¿Qué dije en la carta? Preguntó en voz baja. Sobre lo que tenías que hacer. Ella sonrió con tristeza. Dijiste que lo que eligiera, lo eligiera desde el amor, no desde la culpa, y que si de verdad no podía vivir con una opción, no me obligara a aceptarla. Él asintió satisfecho. Entonces hazle caso a ella, dijo, dando un ligero toque con el dedo donde ella guardaba la carta. Suena inteligente. Las lágrimas volvieron a resbalarle por las mejillas, pero ahora caían de forma más silenciosa, sin los temblores violentos de antes. Lo es, susurró. Él lo es. Daniel carraspeó con delicadeza. No quiero meterme, dijo, pero los cuidados en casa son totalmente una opción. Trabajamos con agencias y puedo darle algunos números de teléfono. Muchas familias empiezan así, algunas vuelven más adelante cuando las cosas cambian, otras se las arreglan en casa durante años con apoyo. No hay una sola respuesta correcta. ¿Se molestarán si no nos quedamos hoy? Preguntó Laura. Él sonrió de verdad. No estamos en el negocio de ofendernos, respondió. Estamos en el negocio de cuidar a la gente cuando nos necesita. Si ese día no es hoy, quizá sea otro. O quizá no. Lo que importa es que él esté seguro, esté donde esté. El padre de Laura le tomó la mano y la apretó con una fuerza sorprendente. Vámonos a casa, Laurita, dijo. Al menos por ahora. Ya veremos después. Soy un viejo. Estoy acostumbrado a que los planes cambien. Ella rió entre lágrimas. Odias que los planes cambien, le recordó. Él se encogió de hombros. La demencia me ha obligado a improvisar, dijo con ligereza. Mejor aprovecho y me acostumbro. Caminaron de regreso hacia las puertas. Los paneles automáticos se abrieron con el mismo zumbido suave, dejando entrar una oleada de aire tibio y el olor del mundo exterior. Polvo, tráfico lejano, el leve rastro del perfume de alguien. En el umbral, Laura se detuvo y miró hacia atrás. El vestíbulo, las sillas, el cuadro del campo soleado, todo seguía ahí, esperando en silencio, sin acusarla, sin exigir nada, simplemente existiendo como una posibilidad, una red de seguridad. No rompió los formularios, no los tiró. En lugar de eso, los guardó en su bolso junto a la carta, dos futuros doblados juntos en la oscuridad. Hasta pronto, murmuró, sin saber si se lo decía al edificio, al personal o a la versión de su vida en la que sí había dejado a su padre allí aquel día. Afuera, el sol ya estaba más alto, el día estaba del todo despierto. Unos pájaros saltaron por el borde del aparcamiento.
picoteando migas que nadie recordaba haber tirado. Al ayudar a su padre a entrar de nuevo en el coche, se fijó en lo cuidadosamente que levantaba los pies, en cómo se apoyaba con las manos. Seguía luchando, a su manera. «Sabes», dijo él una vez que los dos estuvieron dentro, «yo estaba dispuesto a quedarme, si eso era lo que necesitabas. No quiero que pienses que no lo aprecio». Ella se volvió hacia él con la mirada suave. «Lo sé», respondió. «Justo por eso no pude hacerlo. No hoy». Él asintió conforme, y se acomodó la gorra de nuevo en la cabeza. «Entonces», preguntó mirando alrededor mientras ella encendía el motor, «¿a dónde vamos?» «A casa», dijo ella simplemente. Él sonrió. «Casa suena bien». Mientras se alejaban del hogar de cuidados San Miguel, las palabras de la carta resonaban en su interior. «No quiero ser tu cárcel». Sabía que los cuidados en casa no serían fáciles. Habría más noches de deambular, más momentos de pánico, más lágrimas en la ducha. Pero ahora sabía algo que aquella mañana no sabía. No lo estaba haciendo para demostrar algo, ni para evitar el juicio de otros. Lo hacía porque, por ahora, su corazón no podía soportar dejarlo allí. En las semanas siguientes, todo en sus vidas se reorganizó alrededor de esa decisión. Al día siguiente, Laura llamó a su jefe y pidió una reunión. Se sentaron en una oficina acristalada con vistas a la calle llena de tráfico, con el murmullo de sus compañeros filtrándose desde el pasillo. Ella explicó la situación tan serenamente como pudo. La enfermedad de su padre, el intento fallido de ingresarlo, la carta, la imposibilidad de seguir sola. «No estoy pidiendo lástima», le dijo. «Estoy pidiendo flexibilidad, quizá menos horas, quizá algunos días desde casa. Quiero seguir trabajando, pero no puedo fingir que todo está normal». Su jefe, un hombre de ojos amables que a menudo escondía su empatía detrás de frases secas, se recostó en la silla y suspiró. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó. «Porque pensé que tenía que arreglármelas sola», admitió. Él negó con la cabeza. «No tienes que hacerlo. Podemos buscar una solución. Eres buena en tu trabajo, Laura. No quiero perderte. Déjame hablar con recursos humanos». Ella salió de la oficina sintiendo que, al menos, una pequeña esquina del peso sobre sus hombros se había aligerado. Luego llegaron las llamadas a las agencias, las citas con las trabajadoras sociales, el papeleo para conseguir apoyo de cuidados domiciliarios. Era otro montón de formularios ahora. Solicitudes para visitas a domicilio, evaluaciones de las necesidades de su padre, arreglos económicos. Seguía siendo pesado, seguía siendo agotador, pero los detalles pequeños del proceso ya no se sentían como cadenas, se sentían como herramientas. Una enfermera llamada Carolina empezó a ir por las mañanas, ayudando a su padre a bañarse y vestirse, revisando sus medicamentos. Por las tardes, un chico joven de un programa comunitario lo visitaba 2 veces por semana para sacarlo a pasear, jugar a las damas, escuchar las mismas historias 3 veces seguidas sin perder la paciencia. A veces al atardecer, cuando el sol entraba por la ventana del salón e inundaba todo de un tono dorado, Laura se quedaba mirando a su padre desde la puerta. Él dormía en el sillón, la televisión murmurando en voz baja, el pecho subiendo y bajando con un ritmo lento y constante. Sobre la mesa de centro, a su lado, estaba la carta, ahora enmarcada de forma sencilla. Ella había hecho una copia, había guardado el original en un cajón y había puesto la copia donde pudiera verla los días en que la duda intentara colarse de nuevo. En las noches especialmente duras, como cuando él se despertaba desorientado e intentaba salir de la casa porque tenía que ir a trabajar. Ella se sentaba al borde de su cama después, con la adrenalina aún zumbándole bajo la piel. En esos momentos miraba la carta en su marco y susurraba: «Lo estoy intentando, papá. Estoy intentando elegir desde el amor». A veces se preguntaba si había tomado la decisión correcta al no dejarlo en San Miguel. Había días en los que estaba tan agotada que apenas podía pensar, días en los que la frustración de él se convertía en rabia y le hablaba mal, la llamaba por otro nombre, la acusaba de esconderle sus cosas. En esos días, el recuerdo del pasillo luminoso de la residencia se le aparecía como una alternativa tentadora. Pero luego estaban los otros días, días en los que él estaba lo bastante lúcido como para sentarse a la mesa con ella, cortar un trozo de pan, comentar las noticias, días en los que se giraba de repente hacia ella para decir algo que era completamente él, algo agudo, ingenioso, inesperadamente sabio, días en los que compartía historias de su juventud que ella jamás había oído, como si la enfermedad hubiese aflojado un cajón secreto en su memoria. Una tarde así, estaban sentados en la mesa de la cocina con una barra de pan que ella había comprado en una panadería nueva.
Lo apretó suavemente. La corteza crujió. El sonido fue pequeño pero inconfundible. Escucha, dijo sonriendo. Cruje. Su padre rió. Una risa real, de esas que arrugaban las comisuras de sus ojos. Tu madre diría que eso significa que el día va a ser bueno, comentó. Lo diría, asintió Laura. Comieron en un silencio cómodo durante unos minutos. Luego, él miró la carta enmarcada sobre la mesa de centro, visible desde donde estaba. ¿De verdad escribí todo eso? Preguntó, señalándola con la barbilla. ¿Lo hiciste? Respondió ella. Él negó con la cabeza lentamente, como sorprendido de su antiguo valor. Fui muy valiente, dijo. Más valiente de lo que me siento ahora. Ella alargó la mano y apretó la suya. Sigue siendo valiente, dijo, solo que ya no te acuerdas de lo valiente que eres. Él soltó una risita. Es bonito, comentó, que me lo recuerde mi propia letra. A medida que la enfermedad avanzó, hubo menos días claros. La niebla llegó antes y se quedó más tiempo. Llegó un momento en que ya no entendía lo que significaba la carta, incluso cuando ella se la leía en voz alta. Él escuchaba educadamente y luego preguntaba, ¿quién escribió eso? Tú, respondía ella siempre. Él sonreía con cortesía, como si elogiaran a un desconocido. Suena como un buen padre, decía. Lo es, respondía ella. Laura no sabía cuánto tiempo más podría mantenerlo en casa. Tal vez algún día tendría que regresar a San Miguel, desdoblar aquellos formularios y firmar donde una vez se detuvo. Tal vez otra versión de esa historia estaba esperando en silencio en el futuro, paciente e inevitable. Pero si ese día llegaba, sabía que se sentiría distinto. La culpa, aunque quizá seguiría doliendo, ya no sería la que llevara las riendas. Cruzaría esas puertas con algo más que un montón de papeles. Llevaría años de mañanas compartidas, cortezas crujientes, siestas de tarde, cartas enmarcadas y pequeñas victorias. Por ahora, cada noche, cuando lo ayudaba a acostarse, le metía la manta por debajo de la barbilla igual que él había hecho con ella cuando era pequeña. A veces él la miraba con ojos nublados y susurraba «Gracias, Marian», llamándola por el nombre de su madre. Ella no lo corregía. Solo sonreía y respondía «De nada, Miguel». Luego iba a la cocina, se sentaba a la mesa y volvía a desplegar la carta una vez más. Ya no necesitaba leerla. Conocía cada palabra de memoria, pero ver su letra, ver cómo algunas letras temblaban y otras eran firmes, la anclaba. Él había intentado protegerla de ese momento exacto. Lo que él no podía haber sabido era que, al intentar protegerla, también le había dado otra cosa, el valor de mirar de frente su propio miedo, de admitir sus límites y de elegir una y otra vez amarlo de la forma en que podía, no de la forma en que creía que debía. Algunas noches, después de releer una línea o dos, susurraba a la habitación vacía. No te dejé allí, papá. Traje la ayuda aquí. Y aunque la casa estaba en silencio y su padre dormía en la habitación de al lado y la carta descansaba muda sobre la mesa, ella sentía muy dentro, como si en algún lugar, más allá de la confusión y de la memoria, el verdadero Miguel la escuchara y asintiera. Esa es mi niña, imaginaba que decía. Lo hiciste bien.